Dios les bendiga. Que Dios les guíe, que Dios les acompañe y que Dios les ilumine. Quiero tomarles un mensaje en este día viernes. El mensaje se llama Pasa el proceso de Dios. Pasa el proceso de Dios. Un hombre tiene 67 años y este hombre le cuenta a una persona y le dice: tengo 67 años, pero los últimos 7 años han sido muy difíciles. Ha sido un proceso muy difícil, pero he podido pasar ese proceso, he podido pasar esa prueba. Cuando una persona está en un proceso, como este hombre que tenía 67 años y los últimos 7 años fue un proceso que estaba pasando él, es una situación difícil o dura que nadie le va a comprender o a entender a uno. Pero para poder sobrellevar y pasar ese proceso, debemos aferrarnos a Dios, estar en comunión con Dios constante. Eso nos va a dar la fuerza para mantenernos firmes en el proceso de Dios. Y sabe que cuando usted se mantiene firme en la voluntad de Dios, usted no contrista al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le da la fuerza para pasar ese proceso. Quiero leerles un poco la vida de José en el libro de Génesis capítulo 40, versículo del 12 al 15. Y le dijo José estaba interpretando un sueño. Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. José estaba en la mitad de un proceso duro. Sus hermanos lo habían vendido, Génesis capítulo 37, y esas personas lo habían llevado a Egipto. José era esclavo, fue sirviente, fue maltratado, fue inculpado injustamente y llegó hasta la cárcel. Él no sabía en ese momento qué es lo que estaba pasando, por qué todo me sale mal, ¿por qué? ¿Qué pasa? Él no sabía, pero ¿sabe qué? Él se mantuvo en la voluntad de Dios. ¿Y sabe cómo lo podemos notar? Porque cuando la esposa de Potifar quiere acostarse con él, él dice: ¿cómo yo pecaría contra Dios? Eso nos da a entender que José era fiel a Dios. ¿Y sabe qué? Su proceso no terminó allí, continuó, porque su proceso tenía un tiempo. Manténgase en la voluntad de Dios como José, manténgase en su proceso, pero en la voluntad de Dios. Y Dios cumplirá su propósito en usted, le bendecirá y hará todo lo que ha dicho acerca de usted. Pero manténgase en la voluntad de Dios. Señor, gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias por este ejemplo, por el ejemplo de José, de los profetas y de los patriarcas, que con tu ayuda de tu palabra y tu Espíritu Santo pudieron pasar pruebas, momentos difíciles, procesos, Señor Dios.
y pudieron salir victoriosos. Oro por mis hermanos y hermanas que están pasando momentos difíciles, que les ayude, Señor Dios, y les fortalezcas a través de tu palabra y con la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo, para que salgan y puedan decir: he pasado mi proceso. Guíalos, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho y recuerde, pasa tu proceso, manténgase en la voluntad de Dios y deje que Dios le ayude a través de su palabra y su Espíritu Santo. Paz y bendiciones.